La pieza que presenté al salón, o al premio, mejor dicho, se llama Deriva de una topografía alterada, asfixia específicamente. Tiene como, es una de las derivas de muchas que han surgido de esa pieza inicial que también se hizo acá en el subte. Me parece también como interesante esa cosa como de la circulación de la obra como mercancía también y como objeto de arte que no solo queda en un espacio inanimado o inerte, sino que después se puede ir retransformando. No, en mi caso trabajo no tanto desde esa cosa de aferrarme al objeto. Mucha de mi obra es instalación, son site specific, son obras efímeras en las que me interesa indagar mucho la interacción con el espacio, con el otro y ver qué pasa en esos momentos y que sean como experiencias de cierta intensidad, que generen más preguntas que cierren. Entonces, en el caso de topografía alterada, fue una pieza que estuvo en el marco de convivencias y en la cual el público, la gente tuvo mucho que ver en cómo esa obra se iba desarrollando. Estaba compuesta por una estructura de palet que hacía como de soporte, después fibra geotextil, tierras y vestidos de novias que fueron traídos de China y que no fueron nunca usados. En ese caso, digamos, aunque parece una misma estrategia trabajar con el vestido ritual de novia, no es lo mismo un vestido que tiene una historia y que viene de una persona y esa persona te lo da, te lo presta. No es lo mismo un vestido que se encuentra en una feria, que fue usado, fue querido, fue amado y después termina tirado casi en la basura, y no es lo mismo un vestido que se compra por catálogo a China y que está totalmente desarraigado de cualquier ritualidad o afectividad, y que cuando se planta en el espacio tiene todo un trabajo de justamente de replanteamiento y replantación sería, ¿no? Entonces, en topografía alterada, durante los meses que duró la exposición, este vestido fue germinando y fue generando distintos enraizamientos y distintas conexiones conceptuales y materiales, las dos cosas. Al finalizar la muestra pensé, como digo, esto es interesante que no quede acá, entonces reenvolví esas capas unidas, esas 3 capas de elementos y bueno, me las llevé y empecé a trabajar con ellas en distintos lugares. Esta es una de estas de las derivas y me interesaba como el concepto de asfixia en el sentido de que de alguna manera vuelvo a hacer recortes, los vuelvo a enmarcar, se vuelve a jugar como una cosa compositiva, pictórica, que se acerca de nuevo más al campo del arte, pero a su vez se percibe de que hay algo orgánico, pero a su vez también de mercancía. Están paletizados, podrían ser devueltos de nuevo a China con su etiqueta al mismo distribuidor. La idea también de el armado, ese armado como compacto que no deja como espacio también, me parecía que juega desde una cosa visual, la apuesta a una cosa estética, pero creo que también genera como una sensación de apretujamiento, ¿no? Y de que no hay espacio como para nada más, ¿no? Entonces, esas telas, eso que se percibe vestido, que se percibe como algo que puede haber tenido un sentido, bueno, vuelve a esta sala en composición. Va a haber otra deriva muy cercana que me parece que lo interesante en la World Textile Art, participo como artista invitada y bueno, voy a poner otra deriva que se llama Tránsito y donde se marca más tal vez el tema del consumible, ¿no? De la posibilidad de
en vez de estar en la pared y en el espacio como más anclado, como del movimiento y del tránsito. Esto de las derivas me parece interesante de una obra, en el sentido de que es como si uno pudiera, si uno hiciera de que de hecho hay una web, ¿no? Hiciera como un seguimiento de la pieza, podría ver en cuántas múltiples asociaciones o disociaciones se puede transformar una idea inicial, ¿no? Y es como seguir el rastro también de la cabeza del que está operando ahí y de las cabezas de las personas que se conectan con la obra. Tal vez el contraste entre la pieza inicial, topografía alterada, en la que se ve como un proceso de crecimiento y de enraizamiento a partir de la interacción con el público, del riego, bueno, inclusive del replantar, porque en la noche de los museos se entregaban semillas y la gente podía volverlos a plantar. Y esta obra donde ya se ve lo seco, se ve también el dibujo, pero se ve también los trazos, las marcas, las huellas de lo que fue. Me parece que la idea es no solamente el tránsito y el crecimiento de una pieza, sino también qué huellas y qué marcas va dejando, qué dibujos va generando en la trama de la idea y en la trama también de lo visual, ¿no? Entonces se pueden ver en cada una de estos módulos cómo en un lugar prendió más la planta y tuvo como una cosa exuberante, y en cuáles son apenas pequeños trazos de raíces, como dibujos que van dejando como una cosa muy leve y muy mínima y muy casi como que hubiera sido solo un rozamiento, ¿no? Entonces me parece que este juego con el dibujo y este coqueteo un poco con la pintura también, que la traslada también de género, pasa de una instalación a otra instalación, pero en esta instalación parece que el tema pictórico y el dibujo y la paleta también incidieran desde un lugar para darle como una uniformidad, pero que si uno se acerca puede ver como los detalles, ¿no? de esos pequeños rozamientos, ¿no? Me parece que ahí va como también lo que pasa después y lo que queda. Hay un tema también con la idea existencial de, bueno, cuáles son las huellas o qué es lo que queda. El concepto de trascendencia en arte es un concepto que antes era como muy fuerte, y esto es como, bueno, se arma, se desarma, y bueno, y es lo que va quedando, y en cada lugar tal vez esta pieza después mute de nuevo hacia otro lugar, porque no queda fijada. Bueno, ahora estoy trabajando en dos proyectos. Uno es un trabajo colectivo en el Museo Histórico Cabildo, que tiene que ver con la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra Grande, o Guerra Guazú, con todos esos múltiples nombres, y que tiene que ver con eso, con la construcción también de los discursos y cómo se superponen muchas veces esas construcciones de los discursos. Yo voy a trabajar específicamente sobre el tema de la imagen, y de la imagen de guerra como souvenir, por un lado, y utilizando los archivos, que es algo también que es un recurso. De alguna manera también esta pieza es un archivo, es material de archivo de otra pieza que quedó guardada. Uso las fotos de Beit y compañía, que fueron los fotógrafos uruguayos que estuvieron en el campo de batalla, fueron uno de los primeros registros. Y vuelvo al concepto también de cómo voy a trabajar con dos fotos específicas, que son Montón de cadáveres paraguayos y La muerte del coronel Palleja, junto con los diarios, con una selección de textos del diario de Coronel de Palleja, que él escribe en tiempo real y que le aporta
a la imagen, que es estática, que es además es estática porque es de pose, es una foto que necesitaba mucho tiempo para poder ser lograda. Entonces, en general, claro, trabajaron sobre lo que ya fue, sobre lo que quedaba. Voy diciendo esto y pienso en la pieza también, ¿no? Sobre los restos de. Entonces, el texto del Coronel Palleja lo que agrega es esa parte como más orgánica. Él describe los olores, lo que siente, lo que les pasa en la trinchera. Dice específicamente que considera que es una guerra inútil, que es una guerra que no tiene sentido, pero que igual va a ir para volver. Esa frase creo que es para mí es brutal, para volver con honor pero sin gloria, y llegó, bueno, ahí hay como una cantidad de cosas, ¿no? De todo ese movimiento de esas personas que se implican en una guerra y digamos que de alguna manera son como una especie de carne de cañón de movimientos políticos hegemónicos que generan como movimientos y que ponen a las personas en situaciones que no son las que ellas querrían, que su propia voluntad no las llevaría a estar ahí. Entonces trabajo con estas imágenes y las transformo. El poder ir a Asunción fue un antes y un después, porque es muy interesante revisar los archivos desde acá, leer los libros, igual ponerme en contacto vía mail y contactar, pero lo que te puede decir un paraguayo desde su lugar de paraguayo, desde su posición crítica muchas veces de lo que fue la construcción del nacionalismo desde ese lugar, lo que la contraposición muchas veces de sus propios discursos, lo que ven o lo que dejan de ver ellos también y que ellos mismos te dicen, ¿no? Como es como incomparable. También parte de mi trabajo, el otro tema que quería trabajar era el de los niños, porque me parece que bueno, también ahí vamos a trabajar con otras artistas que van a tomar otras áreas, porque es un evento que tiene como muchas aristas diferentes, ¿no? Más allá de solo lo político. Y bueno, fui al campo de batalla de Acostañú y vi el libro de cuarto grado que tiene el nombre de Acostañú, que es en el 48 cuando deciden cambiar el Día del Niño para el día en que se hizo la batalla. Y también, bueno, los manejos históricos para generar un discurso en torno a determinados eventos, también empieza a generar como otra visión, no solamente el horror de poner a un niño en un lugar que no tiene que estar, que lo pone Solano López y que el Conde de Eu los mata, digamos, o acciona ese mecanismo, o sea, no es solo poner, sino que después la reutilización de esas imágenes y figuras de esos niños para generar un nacionalismo heroico y fundar un liceo militar, o sea, todo lo contrario de lo que uno se imaginaría, ¿no? Los niños no tienen que estar en ese lugar. Y llevar a preguntarme, bueno, ¿y esto cómo se digiere, no? ¿Con qué se toma? O si lo puedo digerir, o si tal vez la frase o la idea sea, ¿cómo se puede hablar de esto? Es parte como del proceso en el que estoy ahora trabajando para esto, para fines de octubre, y bueno. Y después estuve también trabajando, y creo que tiene que ver en Argentina. Estoy trabajando con una performer que se llama Soledad Sánchez Goldar, impresionante, que trabaja mucho desde la acción performativa como un decir, y un decir como muy político, muy fundado, o sea, no solo en la acción performativa, es su vida, ese accionar. Me pareció interesante. Traje mucho material que lo estoy como procesando de a poco, que tiene que ver con, bueno, las distintas posturas, miradas, las distintas formas de hacer acción, lo que se llama performance, qué es lo que los temas que pueden entrar.
lo interesante de ese trabajo de borde y de frontera, que me parece que me sentí como sentí mucha empatía por esa posibilidad de trabajar desde ese lugar que no es es adentro y afuera a la vez, es como porque están presentes pero no es tan institucionalizado. De hecho, la performance históricamente nace como una disrupción en el sistema y cuando se empiezan a estandarizar y a generar como, bueno, los manuales de performance, creo que ahí se iba como diluyendo un poco el sentido. Algunas cosas que me decía Soledad, como ante determinadas situaciones, dice, tengo que volver a accionar desde determinado lugar porque es algo que se necesita hacer, porque si es algo que es como si me lo estuvieran pidiendo, ¿no? Y bueno, con ella empecé también como a meter algo que empecé ya a jugar en algunas obras, el tema de meter el cuerpo y de que el cuerpo también es como dentro del espacio, y creo que es un recorrido que viene desde el inicio. El volumen me interesó, la escultura, de la escultura el espacio específico, la acción en lugares y el entorno, y bueno, es como algo que ya viene como introduciéndose en el sistema de a poco. Y durante la estancia en Curadora, que es una residencia que queda en Santa Fe, en Rincón Santa Fe, porque es un lugar semi-rural, digamos que poder participar de esta residencia, que está ubicada a más o menos 30 kilómetros de Santa Fe y está entre dos espacios. Hay bosque nativo y hay una laguna que se llama Setúbal, y hay un río que es Lutubey, y estar cerca del agua y el vínculo con el agua, y bueno, y armar como un set de acciones y ejercicios que empezaban como a mixturar algo de lo mío y algo de estas nuevas ideas que se iban cruzando. Bueno, fue como fuerte, intenso, y apareció como otro elemento que es el recorrido, a partir un poco de algo natural, que todos los días no me quedé en el lugar, sino que empecé a transitar el recorrido como hecho estético también, ¿no? Así que bueno. Mi formación, en realidad, cuando vine a Montevideo, yo soy de Maldonado, y mi madre es de Canelones del Campo, o sea, también ahí hay una conexión con la tierra. Siempre íbamos a casa de mis abuelos, y bueno, era fantástico poder estar de pata en la tierra todo el día y con los bichos, y bueno, ahí hay un tema, y creo que a través de mi vieja también hay como esa conexión con las plantas, hay un tema que en su momento tal vez no lo capté tanto, pero siempre la vi más en el rol de ama de casa, pero después empecé a encontrar como espacios de subversión que me sorprendieron. Yo, cuando mi madre me cuenta, capaz es muy autobiográfico, pero ya siendo yo grande, que ella a los 15 años se escapa de su casa, se escapa viviendo en un ranchito de barro en el medio del campo, y se escapa porque es como, tiene 9 hermanos, un montón de cosas en contra para que no pase nada, y agarra una bolsa de esas de mandados y pone, creo, los 2 trapos que tiene, y sin nunca haber salido de ese lugar, se acerca a la ruta, hace dedo, la llevan hasta una terminal, pide plata, se toma un tren y llega a Montevideo. Se sienta en un banco de la terminal de trenes, se duerme. Cuando se despierta le habían sacado la bolsita que tenía. Un policía se acerca y le dice: ¿dónde están tus padres? Y mi madre dice que sus padres se habían muerto. Y ahí la mandan a un hogar, y pese a lo que uno diría, a un hogar, qué horrible, para ella fue como sábanas limpias, ropa limpia. Y con 15 años empieza a estudiar, empieza a ir a la escuela con los niños de primer año, cuerpos grandotes, así,
como yo, una presencia importante con los niños de primer año y empieza a aprender a leer, y es porque donde ella vivía iba a la escuela solamente cuando llovía, cuando no tenían que trabajar la tierra y plantar y hacer. Entonces cuando yo conozco esta historia también hay como una revalorización de a veces de aspectos que uno da como por sentados, metidos dentro de estructuras como cómodas o asimiladas, ¿no? Y de pronto empezás a encontrar otros valores en la persona de a pie, ¿no? Y por eso esa cosa que de buscar estos personajes o trabajar sobre esos anónimos que para mí tienen como una riqueza profunda en la construcción de casi cualquier evento, y que en realidad pasan por eso, pasan como un ladrillito que no tiene como ni nombre ni contenido, como esos vestidos que son de nadie, son anónimos, pero que en realidad si uno rasca un poquito aparece la historia, ¿no? Entonces, cuando vengo de Maldonado, mi formación, en realidad no sabía bien qué estudiar y quería algo de ciencias sociales, o sea, yo quería trabajar algo que tuviera que ver con la gente. No tenía mucha idea, había venido una vez o dos a Montevideo y mi idea de Montevideo era el Mausoleo, el Parque Rodó y algún pedazo de Rambla, o sea, muy parcializado. Y pensaba que la universidad era una gran casa. Y bueno, el poder, cuando vengo a estudiar, la universidad está de paro, y entonces pido una beca para estudiar en la Universidad Católica, y cuando me voy a anotar leo psicología, todo lo que implicaba, y en la puerta de la inscripción le digo, no, me cambio a psicología, voy a hacer esto, me parece que me va a gustar más que esto otro. Y bueno, y ahí arranqué. Viví en una residencia, y en esa residencia conocí mucha gente que veía que dibujaba, que hacía cosas, que agarraba, y entre ellas estaba Rita Fischer, también residente, y vivíamos en el mismo piso. Y entonces ella me dice, ¿por qué no venís a Bellas Artes? Tenés que venir. Y ella me llevó un día a Bellas Artes y quedó alucinada, no sabía ni lo que era, pero en ese momento ese retablo gigante lleno de gente, una nube de humo porque se podía fumar, esos personajes. Entonces me le digo a Rita, el año que viene me voy a meter en Bellas Artes, obviamente sin decirle a mis viejos primero para ver si podía hacer todo. Y bueno, y ahí fue cuando arranqué un poco a meterme en lo que es la institución arte, y bueno, empecé a hacer Bellas Artes sin todavía tener mucha idea de qué era el circuito del arte, todo lo que implicaba, todas las conexiones, todas las interacciones, la cantidad de gente, los artistas, los espacios. Tampoco Bellas Artes en ese momento, cuando cursé, era una institución muy abierta, o sea, que justamente proyectara al medio a sus estudiantes. Hice el taller de Anhelo Hernández y bueno, empecé con el clásico pintura, dibujo, historia del arte, que por eso lo había elegido, me parecía como el más consistente, me gustaba como el viejo, era peleador, pero tenía buen material. Y ahí empecé a hacer, en un momento le digo, yo quiero hacer volumen, contra su voluntad, me dice, bueno, anda a buscarte un fierro y un pedazo de barro y a ver qué haces, me dice. Y bueno, y empecé a hacer algunos volúmenes, después en distintos lugares, y a partir de esa base, bueno, con eso terminé, hice Bellas Artes, y después de terminar Bellas Artes fue el tema. Yo generé un espacio de taller, yo había ya siendo estudiante, empecé a trabajar con docentes que me invitaron a generar como espacios de interacción entre arte, con las herramientas de la psicología. Yo después hice un posgrado más enfocado al trabajo con niños y adolescentes, y la parte pedagógica siempre me interesó, y la parte de educación y deseducación, o sea, de cómo articular lo que pasaba. Y bueno, tuve como la suerte o la oportunidad de que fui trabajando en un proyecto, y después de ese proyecto me recomendaron
y en cada proyecto tuve la oportunidad de sistematizar lo que iba pasando y generar como también dispositivos de trabajo, que bueno, después fui aplicando también en mi espacio de taller, en el cual trabajo ahora con varios artistas, digamos, en correlación. Y bueno, y después que me llevan a la Universidad Católica, donde doy clases, empecé dando en Facultad de Educación y ahora estoy dando en la licenciatura en Artes Visuales. Y bueno, el tema de trabajar con el otro me parece que es esencial. Me parece que a veces tengo una cosa de hurto, porque me gusta mucho escuchar. Y eso también, entonces escuchar al otro y a veces como pescar, o sea, como una especie de pescadora, viste, como el lenguelengue, que estás tipo todo el tiempo con la cañita ahí y de pronto pescas como pequeñas ideas, pequeños momentos y decís esto puede generar como un espacio y a partir de eso es que empieza la construcción y después, claro, el volumen como masa era una cosa que sí o sí era como muy limitante. Entonces, cuando en el 2012 voy a un encuentro en Paraná, que me invitan en un islote que no tiene luz, no tiene agua y no tiene nada, y me plantean hacer como una intervención que sea totalmente, trabajar una semana para una intervención que después no podía dejar rastros en el islote que dañaran nada del ecosistema del lugar. Y ahí es que me trabajo con otro colega y me hago el molde de mi cara y planteo hacer como un jardín de esos rostros que emergen y bueno, para hacer el jardín tengo que llegar a ese lugar que está todo enmarañado y el jardín implica una limpieza y bueno, toda la idea de hacer el recorrido por el lugar y decir dónde va a estar mi jardín, bueno, en el área sumergible de la isla, o sea, me garantizo que no va a quedar nada de esto. Y esa cara que está ahí, que son varias caras repetidas, tienen brotes del borde de la isla, entonces si algo sobrevive va a ser el brote y no va a ser mi cara. Y bueno, yo creo que ese es como un inicio del trabajo sobre el tema de las identidades, de la trascendencia y del material también, de esa cosa también medio sucia, pero en el sentido también de trabajar frontera, borde, de contraponer. Bueno, respecto a la vuelta del premio, me parece importante que se vuelvan a recuperar como espacios para dar visibilidad, para que la gente pueda exponer, más allá del premio, también de que se pueda ir nutriendo los acervos, más allá de que se diga que a veces hay formatos que están como medio perimidos. Me parece que bueno, Uruguay tiene ahora actualmente no tiene tantos espacios y me parece que siempre alguno más contribuye al trabajo y creo que si bien hay obras de artistas que se reconocen, creo que hay obra que fue hecha para pensando en el salón y eso me parece como muy interesante. Me parece interesante como propuesta de generación, o sea, que los premios y los salones sean convocatorias a estimular la producción y la creación y la investigación y la exploración, o sea, no solo pensar, yo creo que la mayoría de estos artistas todos tienen una trayectoria de trabajo que va más allá de los espacios puntuales. La gente piensa creo que a veces, no quiero decir la gente piensa, es una generalidad tremenda, pero a veces se piensa porque se ve un instante en una muestra o en un premio o en un salón que el artista trabaja para eso. Yo los artistas que conozco y la mayoría de los que están acá sé que hay gente que se faja trabajando, investigando, explorando, y que lo que uno ve acá es la puntita del iceberg de un trabajo concienzudo y también
no quiero ser cursi, pero amoroso, que tiene pasión. Digo, yo estuve hablando con muchos de ellos y me contaban de cómo habían surgido esos proyectos y me pareció alucinante. Más allá de los que quedan seleccionados, más allá de los que salen premiados, creo que bueno, esto es un corte que hacen una serie de jurados, pero creo que hay un contexto que hay que seguirlo, hay que mantenerlo.